Buenas tardes. En nombre del Patronato de Talita, Fundación Privada, les saludo y les agradezco que estén aquí en este pequeño ciclo de conferencias, que es ya el segundo año que lo estamos llevando a cabo, porque entendemos que la discapacidad, las personas con discapacidades, pues han de ser contempladas desde distintas perspectivas, ¿no? La médica, la social, la pedagógica, etcétera, pero también la jurídica, ¿eh? Entonces nos parece que, o nos ha parecido a la Fundación Talita, que es importante conocer los aspectos jurídicos y tributarios y penales, civiles, etcétera, en torno a una persona con discapacidad. Para esto, pues hemos organizado este ciclo de conferencias. No se trata tampoco de dejar todos los temas resueltos, sino simplemente dejar apuntalados aspectos que nos pueden suscitar modificaciones o aspectos que no están resueltos por el legislador o a veces aclarar sobre todo malos entendidos, porque parece que hay muchas cosas que están muy resueltas y luego, veremos luego con el patrimonio protegido, que se habla mucho, ¿verdad? Y luego vemos que está un poco menos fiscalmente atractivo de lo que parece. Bien, entonces, por tanto, este ciclo está planteado con este aire, digamos, familiar, de intentar pues, resolver estas cuestiones, hablarlas con seriedad, pero también, por otra parte, centrándonos básicamente en las personas con discapacidad y en las familias con personas con discapacidad. Sin perjuicio de ello, pues asisten otros profesionales que están interesados en el tema. En la primera de las conferencias de este ciclo de 2014, pues trataremos de la fiscalidad de las personas con discapacidad. Entonces esta conferencia será a cargo de don Javier Asensio, que es abogado del despacho Cuadricasas González Pereira, y por otra parte que es autor de un librito que editamos en el 2012, que es Guía Práctica de Fiscalidad para Personas con Discapacidad, que esta guía práctica que se agotó inmediatamente, y esperamos Dios mediante, con la modificación que se va a producir a mediados de este año, poder elaborar una guía actualizada, porque la fiscalidad es algo muy que cambia con mucha frecuencia. Entonces se trata de poner en marcha una guía que sea actual, ¿verdad? No una teórica, ¿eh? Entonces, Javier Asensio, yo creo que conoce suficiente del tema, lo demostró perfectamente en otras ocasiones, pero decirle simplemente que es un gran experto en planificación fiscal internacional, que ha sido director de oficina de despacho Cuadricasas en Nueva York durante varios años, y que su especialidad precisamente son los temas jurídico-tributarios. A mí me une una gran amistad, y yo creo que fundamentalmente está aquí porque es muy bueno y porque nos quiere mucho, y ¿verdad? Entonces le agradezco mucho el tiempo que nos dedica y todo lo que nos va a explicar. Entonces, si les parece bien, com el sistema per funcionar, farem el següent. Farem una ponència d'uns 3/4 d'hora, 45 minuts, una hora, i després hi haurà un torn de preguntes sobre un quart d'hora, 20 minuts. En principi, els agrairia que els que fessin les preguntes, en primer lloc, fossin les persones amb discapacitat o les famílies, i a darrer lloc els professionals, els companys i advocats que puguin estar aquí, simplement per situar-nos, no? Perquè unes conferències estan obertes a tothom, però que bàsicament el que volem és donar resposta a les famílies i a les persones amb discapacitat, si els que se poden donar, almenys intentar-ho. Bueno, pues yo no quiero ya enrollarme más, sino simplemente, Javier, gracias y adelante. Si os parece, me voy a levantar, porque para que no os dormáis vosotros, una me duerma yo. ¿Se me oye bien, verdad, al fondo? Sí, ahora mismo. Ante todo, muchas gracias, Felio, por invitarme a estas conferencias. Lo de la guía, soy coautor de la guía, ¿de acuerdo? Porque la guía se hizo dentro del programa Pro Bono que tenemos en Cuadricasas, un programa de asesoramiento de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. Yo con otros compañeros del despacho, hace 2 años tuvimos el placer de colaborar con Talita en la redacción de esta guía. ¿De acuerdo? Gracias por invitarme. Hoy, en esta primera sesión del ciclo de conferencias, lo que vamos a hablar es de la fiscalidad de la persona con discapacidad. Y básicamente yo quiero tocar 3 temas que son importantes. Esto, para que no os toméis muchas notas, Feli
yo creo que esto luego lo podemos colgar en la web de... Sí, sí, sí. O sea que, Está previsto, como si hicimos. hay ayuda, las podéis encontrar luego en la Sí, 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 está previsto. Lo hicimos el primer ciclo y este año también lo vamos a colgar en la página web de Talita Fundación Privada. Básicamente yo quería tocar tres temas en el poco tiempo que tenemos. Primero, la fiscalidad en el impuesto sobre la renta, que básicamente es aquel que dispone de más normas que son aplicables a las personas con discapacidad, y además con la época que estamos de campaña de renta, seguramente estaréis todos bastante interesados. Después miraremos someramente qué otras disposiciones de la normativa fiscal española aplican a las personas con discapacidad, impuestos sobre sucesiones, impuestos sobre sociedades, de manera más rápida porque no hay tantas cláusulas o tantas disposiciones que apliquen, y después hablaremos del patrimonio protegido. El patrimonio protegido lo hablaremos desde una perspectiva meramente o principalmente fiscal, porque entiendo, Celio, que habrá otras ponencias que lo tratarán con más detalle. ¿De acuerdo? Yo para empezar quería dar una visión preliminar que es una visión crítica. Lo hemos comentado con Celio bastantes veces. Yo creo que el tratamiento fiscal que da la normativa española a las cuestiones de discapacidad es claramente insuficiente. Es verdad que, como veremos durante el día de hoy, hay muchas cláusulas, muchas disposiciones que afectan a este tipo de personas y que establecen unos beneficios fiscales, pero son claramente insuficientes y creo que se podría ir mucho más allá. Lo veremos, por ejemplo, en el tema del patrimonio protegido, que todo el mundo dice que es la panacea. Pues hombre, cuando lo veremos ya lo comentaremos con más detalle, pero desde un punto de vista del derecho sustantivo sí que da una cierta seguridad, pero desde el punto de vista fiscal el tratamiento es claramente mejorable. ¿De acuerdo? Hemos hablado con Fel que seguramente sería bueno pues hacer algún artículo o alguna cosa manifestándolo para ponerlo en conocimiento de las personas que puedan modificarlo. ¿De acuerdo? Lo primero de todo, ¿qué se entiende por discapacidad en el ámbito tributario? ¿De acuerdo? Tenemos una norma general y unas normas especiales que a veces aplican. La norma general es que se entiende por discapacidad, por persona con discapacidad, aquella que tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Esto es la norma general. ¿De acuerdo? Cuando la norma no dice nada especial, la discapacidad que nos dará derecho a estos beneficios fiscales es un 33%. No obstante, en algunos casos, la norma establece que para acceder a cierto tipo de bonificaciones, cierto tipo de beneficios fiscales, se necesita un tipo de discapacidad cualificada, que se califica como igual o mayor al 65%. ¿De acuerdo? Pero únicamente es el 65% cuando la norma lo dice, si no estamos en el 100%. ¿Cómo se acredita esta discapacidad? Pues con un certificado emitido por el órgano competente. En el caso a nivel estatal y en Cataluña es el CAS, ¿no? El Instituto Català d'Assistència i Serveis Socials. ¿De acuerdo? Un certificado que emiten certificando que la persona tiene ese grado de discapacidad. Empezamos en el IRPF. Antes de empezar con las normas, yo creo que es importante hacer un pequeño repaso, muy somero, porque no estamos aquí para hacer una clase de IRPF, me parece que hay una en la aula de delante, por lo que he visto, ¿no? Un poco para situarnos cómo se establece o cuál es el esquema de liquidación actualmente en el IRPF, para ver luego los beneficios fiscales que vamos a comentar en qué plano se sitúan. ¿De acuerdo? Actualmente lo que tenemos en el esquema de liquidación, como sabéis, es una serie de rendimientos que se incluyen dentro de la base imponible, rendimientos de trabajo, del capital mobiliario, actividades económicas, y que son lo que se sujeta a gravamen. Y todo, cuando agregamos todo esto, tenemos la base imponible. Durante la ponencia voy a hacer bastantes simplificaciones, ¿de acuerdo? Porque no tenemos tiempo como para entrar en todos los detalles. Es decir, aquí los que sepáis un poco de fiscal sabéis que hay la base imponible general, la del ahorro, vamos a obviarlo a efectos, digamos, clarificadores, ¿de acuerdo? Tenemos la base imponible, aplicamos una serie de reducciones, la más común de todas es la aportación a planes de pensiones que nos reducen los impuestos que tenemos a pagar, eso es una reducción, y llegamos a la base liquidable. Una vez tenemos la base liquidable, aplicamos el mínimo personal y familiar, que básicamente lo que pretende es adecuar el impuesto que paga cada uno a su situación familiar, si tienes un hijo, dos hijos, si vives con tu padre mayor de edad, digamos con una edad avanzada, etc. Y aplicas el tipo impositivo para conseguir la cuota íntegra. Cuando llegas a la cuota íntegra, aplicas una serie de deducciones, cada vez menos, porque nos están quitando todas las deducciones que teníamos en el IRPF, y llegamos a la cuota líquida. ¿De acuerdo? Ahora pasaremos a ver en cada uno de estos apartados qué beneficios fiscales establece la normativa para las personas con discapacidad. En ese caso iremos volviendo para saber dónde estamos. ¿De acuerdo? Como he dicho antes,
únicamente me voy a centrar en aquellos apartados de la normativa, en este caso del IRPF, que afectan a las personas con discapacidad. O sea, obviaré cualquier otro comentario que sea de general aplicación para cualquier sujeto pasivo del impuesto. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos son las rentas exentas. ¿Qué son las rentas exentas? Las rentas exentas son rentas que, aunque técnicamente sean rentas sujetas a gravamen y que por tanto estén dentro de estos rendimientos que hay que incluir en la base imponible, la norma dice es un rendimiento sujeto, pero yo lo califico como exento por diferentes motivos. ¿De acuerdo? Y rentas exentas que tengan que ver con las personas con discapacidad tenemos estos tipos. Los tres primeros se refieren, son bastante parecidos, a prestaciones, ayudas dadas por organismos públicos a personas con discapacidad o a personas que tienen en la familia a personas con discapacidad. Básicamente podemos estar hablando de prestaciones por invalidez, pensiones por jubilación por incapacidad en diferentes grados, y que lo que dice la norma es esto, como es una ayuda que da el propio Estado, no tiene que pagar impuestos y por tanto la declaro exenta de tributación. ¿De acuerdo? En el mismo sentido, ayudas para financiar estancias en centros de día o ayudas recibidas de instituciones públicas por las familias para el mantenimiento de las personas discapaces. Todas tienen la misma filosofía. Ayudas estatales que se exentan de impuestos a los efectos de que, bueno, sería un poco ilógico que el Estado te diera una ayuda para un tema de este tipo y encima tuvieras que pagar impuestos. Por lo tanto, se declara exento de impuestos. Otro tipo de rentas exentas. Rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a planes de pensiones o al patrimonio protegido. Como veremos más adelante, puede ser habitual que las familias aporten dinero a planes de pensiones o al patrimonio protegido, que trataremos más adelante, de la persona con discapacidad. Para ello, las personas que aportan tienen una deducción, pero en el caso de las aportaciones a planes de pensiones y patrimonio protegido, estas aportaciones se consideran rendimiento del trabajo para la persona con discapacidad que los recibe. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a través de esta norma se declaran exentas. ¿De acuerdo? Se declaran exentas, es decir, aunque son un rendimiento del trabajo y como rendimiento del trabajo tendrían que estar sujetas a gravamen, se declaran exentas con un límite, que es el límite del IPREM, que es lo que antes era el salario mínimo interprofesional, por 3, es decir, 22.365 euros por año. ¿De acuerdo? Si estamos por debajo de este límite de rendimientos del trabajo, no se está sometido a tributación. Si estamos por debajo, no se está sometido a tributación. Si estamos por encima, por la diferencia entre los 22.000 y lo que sea, se pagan impuestos. ¿De acuerdo? Rentas que técnicamente están sujetas a la tributación, pero que se dejan exentas por aplicación de la normativa. Reducciones. Estamos aquí. Es decir, ya tenemos nuestra base imponible, la hemos hecho con las aportaciones que nos han hecho, por rendimiento de trabajo que podemos tener, por ganancias patrimoniales, y llegamos a la base imponible. Reducciones. Las más importantes. Siempre aquí estamos diferenciando aquellas normas que aplican a la propia persona con discapacidad y aquellas que aplican a sus familias. En cuanto a la persona con discapacidad, puede aplicar una reducción en caso de que sea un trabajador en activo, persona con discapacidad de que está trabajando y recibe un sueldo por ello, de 3.264 euros anuales, independientemente de las otras reducciones que establece la normativa para cualquier sujeto pasivo. Esto es adicional a todas las otras reducciones que tenemos, que son 3.264 euros, y en caso de que la discapacidad sea superior al 65%, se tenga movilidad reducida o se necesite ayuda de terceras personas, la reducción se eleva a 7.242 euros. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto lo que hace es que nuestra base imponible se reduzca. Tendremos menos importe de impuestos a pagar. Aparte, la propia persona con discapacidad también puede realizar aportaciones a planes de pensiones, como hacemos todos, ¿de acuerdo? Y el límite para la aportación, para que sea fiscalmente deducible, la norma general, no sé si está este año, 8.000, 10.000 euros para los sujetos pasivos, en el caso de personas con discapacidad, se eleva hasta 24.250 euros anuales. ¿De acuerdo? Esto es un plan de pensiones en que la persona con discapacidad hace unas aportaciones y cuando se cumple la prestación garantizada, pues se revierte en forma de prestaciones. Aplicables a las familias. Son dos diferentes, que también hemos comentado antes.
planes de pensiones y patrimonio protegido, con los mismos límites. 10.000 a nivel individual, un padre que aporta a un plan de pensiones o a un patrimonio protegido de su hijo, o 24.250 a nivel conjunto de la unidad familiar. Si es el padre, la madre y el abuelo, por ejemplo, que aportan 10.000 cada uno, únicamente serían deducibles 24.250. La diferencia de la aplicación de estos límites es que cuando hablamos de aportaciones a planes de pensiones, como en este caso la persona con discapacidad también puede aportar, lo que se dice es, como el límite conjunto, incluido la persona con discapacidad, son 24.000 euros, en este caso se dice, imaginémonos que ha aportado 10.000 la persona con discapacidad, 10.000 el padre y 10.000 la madre. Si estamos hablando de planes de pensiones, se dice, lo primero que aplica es la persona con discapacidad, los 10.000 euros. Y el resto que quedaría, que serían 12.000 euros, a prorrata de las aportaciones hechas, con lo cual sería mitad cada uno. 6.000 euros adicionales para el padre y la madre. En el caso del patrimonio protegido, las aportaciones hechas por las personas con discapacidad no deducen. Se pueden realizar, pero no tienes una reducción impositiva. Con lo cual, directamente, cuando se pasa el límite de las 24.250 euros anuales, lo que se hace es una, digamos, disminución proporcional a las aportaciones hechas. ¿Se entiende? Reducciones que lo que hace es que al final nuestra base imponible sea menor y paguemos menos impuestos. Mínimo personal y familiar. Esto, como he dicho antes, se trata de adecuar el pago de impuestos a la situación familiar de cada uno. Podríamos asimilarlo a una reducción, pero el método técnico que hay de aplicarlo es un poco diferente, ¿de acuerdo? Pero lo que es al final es que pagamos menos impuestos en función de nuestra situación familiar. Y tenemos tres tipos diferentes de mínimos personal y familiar. El mínimo por descendiente, el mínimo por ascendiente y el mínimo por discapacidad. ¿De acuerdo? El mínimo por descendiente y ascendiente, lo único que nos afecta en el tema de la discapacidad es que, por ejemplo, en el de descendiente, la norma general dice que cuentas como hijo aplicable a estos efectos los hijos menores de 25 años. No obstante, dicen, en cambio de que el hijo sea una persona con discapacidad, te puedes aplicar este mínimo independientemente de la edad. Tiene 26 o 30 años, te lo puedes seguir aplicando. Es la única particularidad respecto al mínimo general aplicable de manera, digamos, general en todo el impuesto. Estos son los importes, siempre que la persona con discapacidad no tenga unas rentas superiores a 8.000 euros, y en caso de que sea menor de 3 años, se aumenta 2.244 euros. ¿De acuerdo? La única particularidad aquí que tienes es que, aunque sean mayores de 25 años, no te pueden seguir contando a efectos de este límite y por tanto las deducciones que tienes son mayores. Por ascendiente, el mínimo por ascendiente es lo mismo. La norma general es que para que un ascendiente que convive con el sujeto pasivo dé lugar a la aplicación de esta norma tiene que ser, como mínimo, tener 65 años. En caso de que el ascendiente sea una persona con discapacidad, te lo puedes aplicar en cualquier caso. No hace falta que tengas 65 años, exactamente igual que antes, con los mismos requisitos. Siempre estamos hablando de ascendientes y descendientes que convivan naturalmente con el sujeto pasivo que presenta la declaración. Igual que pasaba en el otro caso, si son mayores de 75 años, el importe se aumenta en 1.122 euros anuales. Mínimo por discapacidad también tenemos lo mismo, del contribuyente y de las familias. En caso del contribuyente, pues lo que tenemos son 2.316 euros para las personas con discapacidad, y aquí aplica lo que hemos dicho antes. En caso de que la discapacidad sea superior al 65%, el límite es de 7.038 euros. ¿Vale? Además, se aumenta en 2.316 en caso de que la discapacidad sea superior al 65%, concepto de gastos de asistencia, no hay ayuda de terceras personas. ¿De acuerdo? Es un poco ilógico esto, porque al final el importe de 7.000, si os dais cuenta, el importe de 7.000 euros nunca se aplicará, porque si tienes una discapacidad mayor al 65%, siempre te aplicará esto y estaremos en los 9.000 euros. ¿De acuerdo? Es decir, te aplicarán o 2.000 euros, o 2.300 más 2.300, o 7.000 más 2.300. Los 7.000 nunca aplican. Pero tiene una técnica legislativa del legislador español un poco curiosa a veces. Y el mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes es exactamente lo mismo, la norma es exactamente lo mismo y los importes también. Realmente el tema del mínimo personal y familiar por discapacidad es de lo más relevante que hay. Os habéis fijado los límites que tenemos, aparte de las aportaciones, que entonces ya
es un desembolso que tú haces para aplicar, esto no hace falta hacer ningún desembolso, únicamente por la situación de discapacidad ya puedes aplicar esto, y son importes que pueden llegar a ser relevantes en algunos casos. Deducciones. Volvemos atrás para saber dónde estamos. Hemos visto las exenciones que aplicaban a este nivel, reducciones, acabamos de ver el mínimo personal y familiar, y ahora pasamos a ver las deducciones. ¿De acuerdo? Las deducciones, la ventaja que tienen, a diferencia de las reducciones, es que se aplican en cuota. ¿De acuerdo? Una deducción de 1.000 euros en cuota es muchísimo mejor que una reducción de 1.000 euros en base. Porque aquí todavía le tienes que aplicar es obvio, pero bueno, comentarlo. ¿De acuerdo? Deducciones. Con esto de la crisis y antes de la crisis nos estaban sacando todas las deducciones. Antes teníamos deducción por gastos de enfermedad, deducción por adquisición de vivienda, lo están sacando prácticamente todo. ¿De acuerdo? Se mantienen a nivel estatal únicamente una deducción que puede ser aplicable a las personas con discapacidad, que es la de adquisición de vivienda o adecuación de la vivienda a situaciones de incapacidad. ¿De acuerdo? Pero esta deducción está en régimen transitorio. Esto significa que el 1 de enero del 2013, o creo que fue el 31 de diciembre del 2012, se derogó, se suprimió completamente esta deducción, pero se dio un régimen transitorio. Y este régimen transitorio lo que supone es que aquellas personas que hubieran adquirido una vivienda antes de 1 de enero del 2013, hubieran empezado a hacer las obras de adecuación de la vivienda antes de esa fecha aplicando esta deducción, tienen derecho a seguir aplicando. ¿De acuerdo? Si nosotros, año 2014 o año 2013 mismo, nos compramos una vivienda o hacemos adecuación para adaptarlo a situaciones de discapacidad, no tenemos derecho a esta deducción. Esto únicamente aplica régimen transitorio para adquisiciones hechas antes de enero del 2013 y deducciones ya aplicadas, es decir, obras realizadas para adecuación de la vivienda antes de enero del 2013. Aplica tanto a la propia persona con discapacidad como a sus familias. ¿De acuerdo? La base máxima son 12.000 euros y el tipo es el 10%. ¿De acuerdo? Tienen que ser obras de adecuación para adecuar la vivienda a situaciones de discapacidad, bien sea física, para el desenvolvimiento digno y adecuado de personas con discapacidad, etc. Hay que cumplir unos requisitos, en ese caso puedes aplicar esta deducción. En Cataluña tenemos que la parte, sabéis que las deducciones a nivel de IRPF, como el IRPF está parcialmente cedido a las comunidades autónomas, tenemos parte de cuota y parte de deducciones que se rigen por la comunidad autónoma. En Cataluña, la parte de deducción por adecuación de vivienda, que se regula de manera muy parecida a la estatal, tienes un tramo del 15%. Es decir, al final, como tienes que sumar el tramo estatal, que es el 10%, y el tramo autonómico, que es el 15%, la deducción es del 25%. ¿De acuerdo? Aparte de esto, tenemos una deducción también en Cataluña por alquiler de vivienda por personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Los límites son, pues bueno, máximo 300 euros anuales, deducción del 10%, es decir, puedes deducir un alquiler de 3.000 euros. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y siempre que cumplas unos requisitos de no tener unas rentas superiores a un cierto importe, etc. Son límites todo bastante, digamos, bastante justitos, no, tampoco son muy generosos. Donaciones a fundaciones. Esto también es importante, no tanto ya para la propia persona por discapacidad, sino por las donaciones que se pueden hacer a instituciones que puedan favorecer este tipo de situaciones, ¿no? Como Fundación Tabata, por ejemplo. Es decir, las donaciones que se hagan por personas físicas tienen una deducción del 25%, siempre que sean a fundaciones reconocidas como tales, escritas en el registro y que sean sin ánimo de lucro. ¿De acuerdo? Es de las pocas deducciones que todavía tenemos, límite del 10% de la base liquidable del impuesto. Es importante también, a estos efectos, las donaciones pueden ser de dinero o pueden ser donaciones de activos. ¿Vale? De acuerdo con la normativa del IRPF, cuando donamos un activo, una obra de arte, un inmueble, esa transmisión, aunque sea una donación, aunque sea una transmisión lucrativa, está sujeta a impuestos. ¿De acuerdo? Está sujeta a impuestos por la diferencia del precio que me ha costado y el valor de mercado en el momento en que yo hago la donación. Si esto estuviera sujeto, donaciones de este tipo, estuvieran sujetos a impuestos realmente, nadie haría donaciones de activos a las fundaciones, ¿de acuerdo? Porque aunque tengas la bonificación, estás pagando impuesto por la plusvalía latente que tenía el activo. Por esto lo que se dijo, como ya veremos después que también se hace en los patrimonios protegidos, que estas donaciones, la plusvalía que se genere en las donaciones no dinerarias, están exentas de impuestos.
porque si no, digamos, sería una norma que claramente desincentivaría la realización de este tipo de donaciones, especialmente la norma que viene de la ley de fundaciones, lo que pretende es incentivar que se hagan este tipo de donaciones. En el impuesto sobre la renta, esto es lo que hay. Es decir, no tenemos más normas, como habéis visto, sí que, hombre, está bien que haya algunas rentas exentas, deducciones que tenemos son temporales y más bien justitas, y quizá, como he dicho antes, lo que parece que tiene una sustantividad un poco más, de un importe más relevante, es todo el tema de los incrementos en los mínimos personales y familiares. ¿De acuerdo? Otras normas aplicables, normas fiscales aplicables en otros impuestos, ¿vale? Tenemos reducciones en las herencias. Sabéis que básicamente cuando alguien hereda algo, transmisión mortis causa, se integra como base imponible del impuesto sobre sucesiones el valor de mercado de lo que está recibiendo, ¿vale? La normativa lo que hace normalmente es establece, en función del parentesco entre el causante y el que recibe el heredero, el que recibe la herencia, establece unos importes sobre los cuales no pagas impuestos. ¿De acuerdo? Lo que hace la normativa, tanto la estatal como la catalana, es incrementar estos importes en caso de que quien reciba esta herencia sea una persona con discapacidad, ¿vale? En la normativa estatal tenemos que la reducción es de 48.000 euros casi en caso de una discapacidad entre el 33 y el 65%, y de 150.000 euros en caso de una discapacidad igual o superior al 65%. En Cataluña, que es lo que aplica aquí, porque es también un impuesto cedido a las comunidades autónomas, lo que tenemos son importes bastante más elevados. 275.000 euros en caso de una discapacidad entre el 33 y el 65, y 650.000 euros en caso de una discapacidad superior al 65%. Es decir, si una persona con discapacidad recibe activos en herencia, tiene una discapacidad superior al 65% en herencia, por ejemplo, de 500.000 euros, no va a tener que pagar ningún tipo de impuesto porque está por debajo de la reducción mínima que establece la normativa. Impuestos sobre sociedades, aunque no sé si es lo que más importa en estos casos. Pero bueno, hagamos un repaso rápido de qué normativa es específica para temas de discapacidad. Lo mismo que hemos dicho antes, exenciones, en caso de que una compañía, que es también habitual, haga donaciones de activos o de dinero a una fundación. Si es dinero, ahí no hay ninguna plusvalía. Si es un activo, dona una obra de arte, dona un coche, dona un inmueble, la plusvalía que se genere en esta donación queda exenta de tributación, exactamente igual que hemos visto en el IRPF, ¿vale? ¿De acuerdo? Para evitar que se desincentive este tipo de donaciones. Lo mismo, estas donaciones, cuando se hacen donaciones en favor de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, hay una deducción del 35% del valor de la donación. Esto del 35 es curioso porque de lo que se trata es que esto sea una deducción. Y esto viene, no se ha cambiado todavía, y esto viene cuando el impuesto sobre sociedades en España era el 35%. Entonces ahora lo que resulta es que cuando haces una donación realmente tienes una desimposición en el impuesto sobre sociedades, ¿no? Porque no lo han cambiado. Es una situación que a veces es un poco curiosa. Pero bueno, que sepamos que igual que a nivel de persona física, el hacer donaciones a través de una sociedad es un gasto deducible y que por tanto no pagas impuestos, incluso por este 5% de diferencia, o más, si es una pequeña y mediana empresa, pues puedes tener incluso un ahorro impositivo por hacer donaciones. Otras deducciones que hay. Deducción en el impuesto sobre sociedades. Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad. Es de 9.000 euros por persona y año en caso de contratación de personas con discapacidad que tienen una discapacidad inferior al 65% y superior al 33%, y de 12.000 euros por persona y año con una discapacidad superior al 65%. ¿Vale? Otra deducción que también tiene que ver, si bien indirectamente, con los temas de discapacidad, es 30% de gastos de investigación y desarrollo en la concepción de software para facilitar a las personas con discapacidad acceso a servicios de sociedad informática, ¿de acuerdo? Toda aquella actividad de I+D que hagan empresas también para intentar favorecer la integración de las personas con discapacidad bajo unos requisitos, que sería muy largo ahora comentar, pueden tener una deducción del 30% de los gastos incurridos. Yo me gasto 100.000 euros, pues 30.000 euros los puedo aplicar como deducción y por tanto me los subvenciona de alguna manera a la administración tributaria. Normas aplicables en otros impuestos. El IVA yo casi lo pasaría, porque bueno, si hay unas exenciones en servicios sanitarios, etcétera,
hay también tipos reducidos aplicables a según qué tipo de artículos que pueden estar de alguna manera u otra relacionados con personas con discapacidad. No creo que sea muy interesante entrar detalladamente en esto. En el impuesto sobre transmisiones sí que hay un par de normas que creo que son interesantes, ¿de acuerdo? Bastante interesantes. Primero, y lo veremos más adelante también cuando hablemos del patrimonio protegido, las aportaciones que se hagan de activos al patrimonio protegido de la persona con discapacidad están exentos del ITP. ¿De acuerdo? Normalmente, si tú lo que haces es aportas un inmueble al patrimonio protegido, eso, si no estuviera esta norma, pagarías el 10% de ITP aquí en Cataluña, por ejemplo. Pero, digamos, esta norma lo que hace es que te dice que no, que puedes aportar perfectamente. Veremos que luego el patrimonio tiene otros problemas, pero a efectos de tributación indirecta estamos bien. No se devenga ningún tipo de impuesto. ¿De acuerdo? Además, en estos casos, el sujeto pasivo sería el propio patrimonio protegido, con lo cual lo que estarías haciendo es minorando de cash el patrimonio protegido que tiene que hacer frente a este 10% de impuestos. Y en Cataluña también se establece un tipo reducido del 5% en ITP para las acciones de vivienda, adquisiciones de vivienda habitual de personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Acordémonos que el tipo general es el 10%, con lo cual es una reducción del 50% que está muy bien. Para que sea aplicable esta reducción del tipo, tiene que ser minusvalía igual o superior al 65% y que las sumas de bases imponibles de la unidad familiar no supere los 30.000 euros. Impuesto sobre el patrimonio, también interesante en Cataluña, patrimonio protegido, bonificación del 99%, esto sí que es interesante. Y bueno, en otros impuestos locales, como el impuesto de determinados medios de transporte, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, también hay exenciones para adquisición y tenencia de vehículos destinados exclusivamente a las personas con discapacidad. Estos son un poco las normas que aplican a nivel general en todos los impuestos más importantes con los que nos encontramos cada día. ¿De acuerdo? Tema del patrimonio protegido. A ver, que yo creo que es un tema que a todos nos interesa mucho, algunos de vosotros me han contactado con diferentes preguntas respecto a este tema. Y lo ha comentado Celio al principio. A ver, como yo lo veo, el patrimonio protegido es un instrumento que a nivel de derecho sustantivo, a nivel de protección y de, digamos, pensar en el futuro de la persona con discapacidad, es un instrumento que para mí es muy efectivo porque te da un grado de control de ese patrimonio, una separación respecto a otro patrimonio que pueda tener la persona con discapacidad muy interesante, pero desde luego el tratamiento fiscal que tiene actualmente esta figura es claramente deficiente. No establecen, o sea, lo que están haciendo es poner trabas a que realmente se constituyan este tipo de patrimonios. ¿De acuerdo? Yo lo que veo es que como sistema de protección es bueno. Si consiguiéramos, y eso Ophelia hemos de intentar ver cómo lo hacemos, que se mejorara el sistema fiscal, podría ser muy interesante. Yo creo que si no ha tenido más repercusión, porque la gente, yo no sé, Ophelia, igual tú tienes más experiencia, pero la gente habla mucho del patrimonio protegido, pero al final tampoco es que la gente se anime mucho a constituirlo, y también es por las trabas fiscales que implica, ¿no? Pero bueno, yo creo que si mejoráramos el sistema fiscal aplicable, podría ser interesante. Vamos a repasar un poco, aunque he dicho que hablaría de fiscalidad, vamos a repasar un poco qué es exactamente el patrimonio protegido y cómo se puede constituir. Básicamente, como he dicho antes, el patrimonio protegido lo que es destinar una serie de bienes a un patrimonio que es de alguna manera propiedad de la persona con discapacidad, y esos bienes están aislados y se dedican, o su finalidad es servir a, digamos, el sustento de la persona con discapacidad en la actualidad y a nivel futuro. Es lo que los expertos llaman un patrimonio de destino. Es decir, es un patrimonio destinado a un fin, que es el mantenimiento de la calidad de vida de la persona con discapacidad. Es muy parecido a lo que es el trust anglosajón, que es curioso porque el trust anglosajón, cuando estamos aquí en España, siempre nos parece que es algo muy extraño, ¿no? Y esto se parece mucho, ¿no? Porque es destinar unos bienes a un destino concreto. ¿De acuerdo? Y en este caso el destino es, pues, como se dice, mantener las necesidades vitales de la persona con discapacidad. La idea está muy bien y realmente, desde un punto de vista jurídico, aíslas unos bienes, están claramente
diseñados, si son bienes inmuebles o bienes registrales, tienen protección registral y realmente tienen en algunos casos, se necesita autorización judicial, intervención del Ministerio Fiscal para ciertos tipos de actos, con lo cual están protegidos, que es lo que buscamos en estos casos, ¿no? Básicamente para, en el caso de que en un futuro los parientes falten, pues que asegurarnos que ese patrimonio se destina a lo que se tiene que destinar y que hay gente que vela para que esto sea así. Con lo cual, para mí la idea es muy buena. ¿A quién puede aplicar el patrimonio protegido? Es aplicable a las personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33% y personas con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%. ¿De acuerdo? Si cumplimos estos requisitos, se puede constituir el patrimonio protegido. ¿Quién lo puede constituir? La propia persona con discapacidad, sus parientes o incluso terceras personas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos momentos cuando hablamos de patrimonio protegido. El momento de la creación, de la constitución de ese patrimonio protegido, que como veremos se tiene que ir al notario, se tiene que hacer a través de una escritura pública, y momentos sucesivos en que se pueden hacer aportaciones y no es necesario que sean en escritura pública, a no ser que sean, por ejemplo, bienes inmuebles o bienes registrales que necesitaremos de la escritura pública para obtener la protección registral. ¿De acuerdo? ¿Qué bienes pueden integrar el patrimonio protegido? Cualquier tipo de bienes. Cualquier tipo de bienes que sean susceptibles de generar rentas, activos, dinero, inmuebles, seguros, acciones, depósitos, absolutamente todo. ¿De acuerdo? Constitución del patrimonio protegido. ¿Cuáles son los cuatro reglas básicas para la constitución del patrimonio? Como hemos dicho, mediante escritura pública. Se tiene naturalmente que identificar quién es el beneficiario, la persona con discapacidad a favor del cual se constituye este patrimonio protegido. Naturalmente, los bienes que estamos aportando en esta escritura de constitución, aunque después, como hemos dicho, se puede ir incrementando a través de la aportación de otros bienes. Determinación del método de administración del patrimonio, que en función de quién, ya veremos que en función de quién lo constituya, pues hay unos requisitos otros, y en caso de que sean bienes inmuebles o bienes registrables, pues se puede, digamos, ir al registro y decir que esos bienes en concreto están afectos a ese patrimonio protegido. ¿De acuerdo? Administración del patrimonio protegido. Como hemos dicho, este patrimonio protegido se destina a un fin, y lo que se tiene que establecer es cómo se administra y quién administra este patrimonio para que se pueda cumplir este fin. La ley lo que distingue es, en caso de que lo constituya la propia persona con discapacidad, que será el beneficiario de ese patrimonio protegido, y entonces hay libertad total para que él establezca el régimen de administración que quiera. ¿De acuerdo? Si no es él, si no son sus parientes o incluso terceras personas, lo que la ley prevé es que se tiene que prever la autorización judicial y también habrá supervisión por parte del Ministerio Fiscal. Es decir, cuando queramos hacer determinadas operaciones de disposición de los bienes que constituyen el patrimonio protegido, necesitaremos autorización judicial. Yo supongo que esto en las otras sesiones entraréis más en detalle, ¿no? En la sesión siguiente. Tratamiento fiscal. Menos, no te preocupes. Tratamiento fiscal del patrimonio protegido. Hay algunas cosas que ya hemos comentado durante la sesión. Para el titular del patrimonio, consideración del rendimiento del trabajo con los límites que hemos comentado, es decir, si los padres, si los abuelos, si quien sea, un tercero, aporta dinero o aporta bienes a ese patrimonio protegido, esas aportaciones tienen la consideración de rendimiento del trabajo para la persona con discapacidad, con unos límites, los mismos límites que tienen las personas para deducción. 10.000 euros por aportante, gracias Belia, o 24.000 en conjunto. ¿De acuerdo? Es decir, si se hace una donación, por ejemplo, de 50.000 euros por cada uno, por padre y madre, al patrimonio protegido, 10.000 euros, porque estaríamos por debajo de los 24.250, 10.000 euros por 2, 20.000 euros, serían considerados rendimiento del trabajo para la persona con discapacidad. Acordaros que lo que hemos dicho al principio de la presentación es que estarían exentas hasta un límite de 22.365. Es decir, que si aportamos dos personas 10.000 euros cada uno, rendimiento del trabajo 20.000 euros, pero exento de tributación.
siempre que no haya otras aportaciones o otras aportaciones a planes de pensiones, a sistemas de previsión social. ¿De acuerdo? 20.000 euros, pero exentos. Pero recordemos, bueno, la aplicación de la normativa. Para mí, el gran fallo del patrimonio protegido es esto de aquí. Lo que dicen es que, en este caso que hemos dicho, que aportamos 50.000 euros cada padre a un patrimonio protegido, 100.000 euros. 20.000 se consideran rendimiento del trabajo, pero no pagan. Pero el resto, 80.000, pagan como una donación, pura y dura, sin ningún tipo de reducción. Es una barbaridad. Pagan, eso se considera una donación y por tanto pagas impuestos sobre ello. Eso desincentiva completamente, es decir, si tú le aportas al patrimonio protegido una casa, por ejemplo, un piso, para que a tu hijo discapacitado pueda vivir ahí, y lo aportas a un patrimonio protegido para que esté, una casa que sea, no sé, 200.000 euros, por ejemplo, pues hay una parte de 40.000 euros por los que no pagas, o 10.000 si es solo de uno de los padres, y el resto, 190.000 euros, sujeto al impuesto sobre donaciones. Yo no sé en qué estaban pensando, pero la verdad es que mucho en la persona con discapacidad no estaban pensando, ¿de acuerdo? Això ha canviat respecte a l'any 2013? Perquè fins al 2013 hi havia una reducció del 90%. Sí, no. A Catalunya. Jo crec que tinc entès. No, sobre aquests... Per les persones amb discapacitat, un 90% Sí, de l'accés. Però deu ser amb herències, De eh? todas maneras, termina y luego... Sí, perdón. Si us sembla, perdó, que acabi i després fem les preguntes, Bueno, pues igual, no sé, igual ha canviat ara, però amb normativa estatal segur que no és així. A Catalunya, bueno... Vale, pues igual, no sé, igual ha canviat alguna cosa y no. En principio, normativa estatal es claramente así. Y esto es lo que, para mí, hace que se desincentive completamente todo el tema de los patrimonios protegidos. Si hay una bonificación, entonces es diferente, porque es realmente lo que deberíamos intentar. A nivel de normativa civil y a nivel de normativa estatal, para mí esto es lo que claramente desincentiva. Si a nivel catalán ahora hay una bonificación del 90% sobre este exceso, para mí es perfecto. Sería lo que yo creo que se debería establecer. ¿De acuerdo? Debe haber cambiado, pues en el año 2012, por ejemplo, seguro que no estaba. Lo han debido poner en el 2013, si es que ya lo miraré y si acaso lo ponemos en la web. ¿De acuerdo? Con lo cual, para mí esto es el gran punto débil de la aportación a patrimonios protegidos, la tributación por sucesiones del exceso exento de tributación. Y después hay otro tema también muy importante que ahora comentaremos porque es el tema que todo el mundo está preguntando, que es este. Vamos a pasar primero a la otra transparencia, cuál es el tratamiento fiscal para los aportantes, ¿vale? Que ya lo hemos dicho, la deducción de 10.000 o 10.000 euros o 24.000 euros en función de si es individual o por, digamos, grupo familiar, deducción, y muy importante también lo que hemos comentado antes, para no desincentivar las aportaciones a patrimonios protegidos, lo que se declara es que la renta generada, por ejemplo, en este caso que decíamos, si yo aporto a un patrimonio protegido una casa, un piso, yo tengo técnicamente una ganancia patrimonial por la diferencia entre lo que me costó y el valor de mercado en el momento de la aportación. Eso está exento precisamente para no desincentivar estas aportaciones. Todo esto está muy bien. El tema este, que es el que os preocupa bastante a todo el mundo. La ley lo que establece es que hay una prohibición, la ley fiscal, lo que establece es que hay una prohibición de disponer de los bienes aportados al patrimonio protegido durante un plazo de 4 años. ¿De acuerdo? La redacción de la ley fiscal, pues bueno, no es que sea muy, digamos, muy acertada. Había hasta esto, digamos, fue la ley que se estableció fue la ley de protección del patrimonio de las personas con discapacidad del año 2003, si no me acuerdo, fue recogido en la normativa fiscal hasta el año 2006 y, digamos, hasta ese momento no sabíamos muy bien qué pasaba con el patrimonio que estaba allí. Es decir, tú te lo puedes gastar, la persona con discapacidad puede, si hay dinero, te lo puedes gastar para las necesidades vitales, no estaba muy claro. Acaba de aparecer una consulta y lo normal, es decir, si realmente este patrimonio protegido se constituye para atender las necesidades vitales de las personas con discapacidad, lo normal es que puedas tirar de ese patrimonio, de ese dinero, vender acciones para ir cumpliendo el objetivo de la ley, ¿no?
ha salido una consulta que la gente interpreta de manera diferente. Una consulta de tributos que básicamente lo que está diciendo es que se puede disponer de ese dinero en situaciones excepcionales. ¿De acuerdo? Si te lees bien la consulta, yo creo que la consulta es una consulta que hay que interpretar de manera positiva. Lo que dice la consulta es, oiga, la normativa fiscal establecía una restricción. Hubo una modificación de la ley civil en el año 2007 que dijo precisamente esto, que la utilización, pero fue la ley civil, no se modificó la ley fiscal. Y lo que dijo es que la disposición de bienes para el mantenimiento de, digamos, los gastos corrientes de la persona con discapacidad no se entendía como una disposición del patrimonio protegido. Eso lo decía la ley civil, no decía nada la ley fiscal. Cuando hacen la pregunta, hay, no sé, 10 consultas de diciembre del 2013 y alguna más del año 2014. Y básicamente lo que viene a decir es, oiga, explica lo que yo acabo de comentar ahora, es decir, las diferentes fases que han habido. Dice, la normativa civil es la que regula los patrimonios protegidos, pero no ha cambiado la normativa fiscal. Pero dice, no obstante, lo que se tiene que hacer, como la norma fiscal no es más que el traslado a nivel fiscal de la filosofía que rige en la regulación de los patrimonios protegidos, tenemos también que, digamos, modificar de alguna manera la norma fiscal para ir en el mismo sentido. Dice, lo que se tiene que hacer es una interpretación integradora de todas las normas. No puede ser que a nivel civil se diga una cosa y a nivel fiscal otra cosa. Y por tanto, la conclusión a la que llegan es que se tiene, y hay un párrafo muy claro que lo dice, que se tiene que entender que si cumples la normativa civil, tampoco estarás incumpliendo la normativa. Básicamente lo que dice es esto, ¿no? Es decir, que el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria. Lo que pasa es que hay un parrafito después que dice que si esto será así siempre que sean situaciones excepcionales. Y eso es lo que a todo el mundo le ha puesto muy nervioso, ¿de acuerdo? Conociendo la Dirección General de Tributos, es normal que pongan ese párrafo y me extraña que no hayan puesto un párrafo, digamos, todavía más duro. ¿Por qué digo esto? Porque a ellos lo que les preocupa es que utilices consultas tributarias para, digamos, tener o regular casos no previstos. Y lo que no quieren dejar es que con ese, si se hubieran quedado aquí, seguramente todo el mundo hubiera pensado que ahora podemos disponer libremente de cualquier bien adscrito al patrimonio protegido y lo hemos hecho de manera demasiado beneficiosa. Por eso han puesto ese párrafo. Yo no tengo ninguna duda que la interpretación, bueno, iba a decir no tengo ninguna duda de la interpretación de la inspección. De la inspección se puede esperar cualquier cosa. De los tribunales no tengo absolutamente ninguna duda que van a hacer una interpretación integradora y que van a respetar este espíritu. No tengo absolutamente ninguna duda. Y yo he visto consultas de tributos, digamos, que muchísimo más tendenciosas que esa en ese párrafito. Yo creo que no hemos de tener ningún problema. Además, yo creo que claramente iría contra el espíritu del patrimonio protegido y creo que podemos estar muy tranquilos en, digamos, disponer, si se dispone de los bienes del patrimonio protegido para cumplir el objetivo que dice la ley original, que es el mantenimiento y el sustento de la persona con discapacidad, yo no tendría ningún problema. Pensemos también que para la disposición de algunos tipos de bienes se necesita autorización judicial, con lo cual, digamos que estamos en una situación de control bastante alta. No sé, si queréis podemos discutir ahora, pero mi opinión, y gente que me ha enviado un mail pidiendo que habláramos de esto y que diera mi opinión. Yo no tengo ninguna duda. Yo creo que es una consulta que hay que interpretar positivamente. Si tuviera yo que disponer de los bienes del patrimonio protegido, estaría muchísimo más confortable con esa consulta que sin esa consulta. Es decir, yo creo que antes de esa consulta hay 12 que dicen exactamente lo mismo. Pero yo estaría mucho más confortable disponiendo de los bienes después de esa consulta que antes. No tengo ninguna duda. Porque antes sí que estábamos en la literalidad de la norma. No había nada que te dijera. Cuando un inspector se coge la literalidad de la norma, te dicen, oye, perdona, aquí hice 4 años, no puedes disponer, no le expliques el Código Civil porque no sabe lo que es. ¿De acuerdo? Al menos ahora tienes una consulta tributaria que en un párrafo claramente te establece que en estos casos tú puedes disponer de los bienes. Y además que es coherente con toda la filosofía que rige la regulación sustantiva del patrimonio protegido. Javier, muchas gracias. Yo creo que fantástico. Yo creo que ha sido un ejercicio de claridad y de expositiva y de realismo, ¿verdad? Que también a veces la norma, pero hay que ver lo que es real.
En todo caso, decir simplemente que claro, en este ya vemos un poco lo que es la norma y luego lo que es la opinión. Por tanto, es decir, Javier está dando su opinión y por tanto... Sí, estoy dando mi opinión y yo te diría que si hay alguien que no trata normalmente con consultas tributarias, es normal que se pueda hacer una interpretación diferente. Los que estamos acostumbrados a ver consultas tributarias todos los días, pues la verdad es que nunca te dicen exactamente lo que tú quieres oír. Siempre hay la última coletilla, porque lo que más les preocupa, lo he dicho antes, lo que más preocupa a la Dirección General de Tributos es que tú cojas una consulta que ellos han hecho para un caso y lo extrapoles a otro caso que se parece, pero que no es exactamente el mismo. Y que a través de esas consultas se intenten regular supuestos no queridos. Con lo cual, si lees esa consulta en frío, pues seguramente alguien puede tener la duda por el último párrafo. Conociendo cómo son en tributos, yo os diría, y bueno, lo he dicho y me he mojado bastante, yo no tendría ningún tipo de problema en disponer de los bienes, siempre que sea naturalmente para lo que está previsto. Es decir, otra cosa es, oye, que se venda un inmueble y se compre un barco, por ejemplo. Entonces, esto ya seguramente hablaremos de otra cosa. Pero si es para el sustento diario de la persona con discapacidad, disponer de dinero, disponer de acciones, yo creo que estamos en una posición confortable. Bien, sí, pues podemos empezar el turno de preguntas. Sí. Llavors, si jo ho he entès bé, Sí. tu interpretes que segons aquesta consulta tu un exercici fas una protecció de patrimoni protegit i en aquest mateix exercici pots disposar d'aquells diners per cobrir les necessitats vitals del beneficiari. Sí, No has d'esperar els 4 anys. correcte. Posterior a aquesta consulta n'hi ha una de l'any 2014, La de tinc. febrer, no? Del mes de febrer. del mes de febrer, que diu que tant si perds com si no perds el dret a la desgravació has de comunicar a l'administració les disposicions que s'hagin fet. 12 de febrer del 2014. Sí. Sí, Llavors, si tu notifiques, és a dir, tu l'any 2013 portes 10.000 euros, sí. te'n gastes 5.000, a l'any, bueno, posem que has fet el 31 de desembre, ¿vale? I no has gastat res. L'any 2014 n'utilitzes 5.000. A l'any 2015 és a dir que has disposat d'aquests 5.000 i com que no han passat 4 anys no et poden fer una inspecció o buscar-te les pessigolles? No, a veure, buscar-te les pessigolles te les poden buscar sempre. Jo aquí el que diria és, una cosa és la norma i l'altra cosa són les obligacions formals i la inspecció. Jo em dedico a temes fiscals. Si jo tingués que assessorar els meus clients pensant el que dirà la inspecció, potser me'n vaig a casa, perquè la inspecció, i més en aquests últims anys, està fent unes interpretacions completament fora de lloc. Jo el que dic és que amb la norma que tenim, tant la norma fiscal com la norma substantiva, que és la llei de protecció de les persones amb discapacitat, i aquesta consulta, jo crec que ningú et pot, ningú et pot dir, un inspector et pot aixecar un acte, com l'han aixecat per 1000 coses que no tenen raó, però si tu recorreges i vas a un jutge, jo primer ja no crec que en un tema així un inspector t'aixequi un acte, jo no ho crec, però si t'aixeca un acte i tu la reconeixes, estic plenament convençut que un jutge et donarà raó, perquè del que es tracta és de fer una interpretació integradora de la normativa. Jo el que m'agradaria, per la gent que no coneixi aquestes consultes, m'agradaria llegir el pàrraf que parla d'això, perquè jo crec que és ben clar. Mira, diu, por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, que fa referencia a la interpretación integradora de todas las normas, debe concluirse que el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender, consumo de bienes fungibles, dinero, integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria, no debe considerarse como disposición de bienes o derechos, a efectos del requisito de mantenimiento de las aportaciones realizadas durante los 4 años siguientes al ejercicio de las aportaciones establecido en el 54.5 de la ley del IRPF. Sí, vale, pero això és claríssim, esto es clarísimo. Vale. No es clarísimo porque es la coletilla que siempre ponen en todas las consultas. Vamos a seguir leyéndolo.
Ahora bien, que es la coletilla que yo digo que ponen en todas las consultas y que dice, ahora bien, para que tal conclusión sea posible, dado que los beneficios fiscales quedan ligados a la efectiva constitución de un patrimonio, deberá constituirse este último, lógico. O sea, tiene que haber un patrimonio, si no constituyes un patrimonio no puedes estar en esta consulta ya. Lo que implica que, salvo en circunstancias excepcionales, por las que puntualmente la persona con discapacidad pueda estar atravesando, el gasto de dinero o bienes fungibles antes del transcurso de 4 años desde su aportación no debe impedir la constitución y el mantenimiento durante el tiempo del citado patrimonio protegido. Yo no veo que esto invalide lo que han dicho al principio. No, pero es que, por ejemplo, el supuesto que te planteaba mi compañera, si has hecho 12.000 euros el primer año, ¿Sí? al cabo de 4 años tienes que tener 12.000 euros. No, porque te lo has destinado. ¿Y cómo has mantenido tu patrimonio durante 4 años? No, porque lo has destinado al fin al que está destinado ese patrimonio. Sí, necesidades vitales. Pero ¿Necesidades vitales? Entonces, a ver, si te dice que de su exportación no debe impedir la constitución y el mantenimiento durante el tiempo del citado patrimonio protegido. ¿Cómo lo has mantenido durante 4 años? Pero dice del citado patrimonio protegido, no habla del importe. Habla del patrimonio protegido, no de su importe. No habla del importe, no habla que tengas que tener 50.000. Tú tienes el patrimonio y puedes... Es que cuando te hacía la matización del año 2009, que luego se ha interpretado, lo que viene a decir es que son las rentas que te está produciendo el dinero, tú los puedes consumir. Y eso no implica disposición. Distinto es de los otros bienes que te has aportado desde el principio. A mí, ojo, yo también soy compañero de profesión. Y es que fue absolutamente... Vale, eso es lo bonito de nuestra profesión. No, yo lo que digo es que... A ver... No, estamos... No, aquí... Oye, como todos... Como todos, perdón que interrumpa, pero digo, como todos somos compañeros, demos voz un poco a las preguntas más concretas, si les parece, y perdonad, porque lo digo porque... Adelante. Estamos... Sí. 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 ¿Este 15% es aplicable en 2014 o está sometido también al régimen transitorio? Al mismo, porque es lo mismo. Estamos hablando del 2013, por eso, ¿eh? O sea, estamos hablando de renta del 2013, todo esto, como es la campaña ahora, le he puesto renta 2013 que presentaremos ahora en 2014. Pero esto es exacto, es el tramo autonómico de la deducción por rehabilitación de vivienda, con lo cual los requisitos son los mismos. Esto yo creo que tiene que ser para familias que dispongan de muchos bienes, porque yo me lo he planteado, lo he mirado, y ¿qué diferencia hay para una persona normal de clase media esto o una herencia? Porque si en una herencia, si tú tienes un hijo o una hermana, le pasas los bienes con unos descuentos. Habrá un tutor que tampoco puede hacer lo que quiere, está sometido a presentar las cuentas y todo esto. Entonces, para una familia de clase media, tal como está la situación actualmente, el patrimonio protegido, esto de dar 10.000 o dar 24.000, esto es muy relativo. Tiene que ser para familias de mucho patrimonio. A efectos fiscales, es mucho mejor la herencia por las reducciones que hemos visto que el patrimonio protegido. A efectos fiscales estoy completamente de acuerdo con usted. A efectos civiles, a efectos de protección del patrimonio, hombre, es anticiparte de alguna manera, ¿no? Es en vida constituir un patrimonio, establecer unas reglas de funcionamiento de ese patrimonio que tú ya sabes en tu vida que lo puedes estar controlando y lo puedes testar cómo funciona, el establecer este patrimonio. Naturalmente, un patrimonio protegido o un testamento bien hecho, con una tutela bien establecida, con un destino de los bienes muy claro, estoy de acuerdo, no hay mucha diferencia. No, simplemente una ventaja del patrimonio protegido es que no responde de deudas. Tenemos una persona con discapacidad que ha generado unas deudas. Correcto, es un patrimonio independiente, correcto. En el caso que comentaba ella también, digamos que mientras sí, o sea, mientras hay vida, digamos, de los padres, tampoco responde, porque el titular son los padres. En el momento de la herencia, ahí, si no lo aíslas, es un patrimonio que responde de todas las deudas personales. Es la ventaja que hemos dicho al principio, ¿no? Y eso supongo que se explicará mejor en otra sesión, la sesión, ¿no?, del 29 de abril. Pero es un se habla patrimonio específicamente de ese tema. Exacto, ¿no? Independiente. Es un patrimonio independiente, afecto a estos fines y que, por tanto, queda aislado de cualquier otra contingencia, ¿no?